No sé ustedes, hermanos, pero una de las cosas que doy gracias a Dios en todas las cosas que han sido inventadas últimamente ha sido por el GPS que ahora tengo en mi teléfono. La verdad es que sí, doy gracias a Dios, porque a veces me pregunto, ¿qué haría yo sin ese GPS? A veces me siento que ando perdido, solamente pongo una dirección ahí y de alguna otra manera el teléfono hace de las suyas y me da una ruta más cercana o directa para llegar al lugar que tengo destinado llegar. Es sencillo, usted programa la dirección donde va y aun cuando usted va distraído por ahí, desenfocado, se pasa y a veces pareciera que el teléfono le está diciendo, te pasaste tontito. No dice nada, no dice eso. Nomás se oye la vocecita que dice recalculando, recalculando. Mire a la derecha y cosas por el estilo. Entonces muestra la siguiente ruta que uno puede seguir para acercarse finalmente al destino que uno lleva. Supongo que podríamos llamar también a la Biblia nuestro GPS espiritual. Porque cada uno de nosotros en un momento en nuestras vidas ha sido un errante, caminante, yendo por donde uno consideraba que era mejor. Y al encontrarse con ella, uno encuentra realmente el camino de regreso al lugar correcto, que es en una relación con nuestro Señor. Y lo que es real en la vida, también es real en la iglesia. Una iglesia que no está enfocada en Dios, una iglesia que no está siguiendo la dirección espiritual de su Creador, realmente está caminando por su cuenta, sin tenerlo a Él como el que vaya dictaminando el siguiente paso a seguir. Así es que a veces es conveniente como iglesia poder recalcular la ruta que estamos llevando para poder enfocarnos y seguir a Dios por el lugar que Él nos quiere seguir. En unos cuantos meses quizá usted escuchará con más detenimiento acerca de la visión que queremos compartir a nuestra iglesia. Una visión que nos enfoca al año 2020, le llamamos 2020. Y vamos a hablar muchísimo acerca de ello porque nos vamos a enfocar en Dios, en su palabra, para que nos permita cumplir su misión, Mateo 28, y poder hacer discípulos de todas las naciones y llegar a la meta que consideramos el Señor está trazando delante de nosotros. Pero la idea principal es la siguiente, hermanos. Si realmente deseamos ser una iglesia que haga la diferencia en este mundo, tenemos que ser una iglesia enfocada. Debemos ser una iglesia enfocada en Cristo, enfocada en su palabra. Miren, nadie puede juzgar un libro por su cubierta, ¿cierto? Nadie puede juzgar a una persona por la manera como viste. Por lo tanto, tampoco nadie debería juzgar a una iglesia por cómo luce externamente. Pudiéramos pensar en una iglesia que pareciera que es un edificio que se está cayendo, donde las ventanas están rotas, cubiertas con cartón por lo de la lluvia, y pensar que esa iglesia está muerta cuando dentro hay una congregación vibrante de creyentes que están haciendo la diferencia en su mundo. Por otro lado, podemos ver un gran templo majestuosamente adornado, increíblemente construido, y por dentro parece un depósito de cadáveres porque toda la gente ahí está fría, inerte, muerta espiritualmente, aunque esté llena. No podemos juzgar a una iglesia por cómo luce por fuera. No podemos juzgar a una vida por cómo se vista. No podemos juzgar a un libro por su cubierta. Necesitamos explorar, necesitamos conocer, necesitamos experimentar lo que significa hacer vida en comunidad para entender cómo realmente está conformada. Al menos esas son las palabras que Dios le dio al profeta Samuel cuando lo envió a ungir al próximo rey de Israel. Le dijo específicamente que ungiera al próximo rey de Israel iba a ser uno de los hijos de un hombre llamado Isaí. Cuando llega Samuel a la casa de Isaí, Isaí se sorprende porque uno de sus hijos va a ser el próximo rey de Israel. Empieza a desfilar a cada uno de sus hijos desde el mayor hasta el menor, y cuando llegó el mayor de ellos, Eliab, Samuel pensó, parece rey, luce como rey, está altote, fuertote, buen mozo, tiene que ser el rey. Pero entonces él percibe, escucha la voz del Señor que le dice ahí registradas en 1 Samuel 16, versículo 7, dice, no Samuel,
No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¿Cuántas veces usted o yo no hemos metido las cuatro cuando tratamos de figurar cómo es una persona sin haberla tratado? ¿No es cierto? Juzgamos por las apariencias. ¿O a poco usted se ha acercado a la persona que tiene ahí en el otro lado de la fila, pero como lo ve ahí medio con cara de limón chupado, o sea, bien enojón, no se le quiere acercar? Y se pierde la oportunidad de descubrir que es la persona más cómica que puede existir, simplemente porque no se da la oportunidad de atreverse a salir de su banca y conocer a esa persona que aún no ha conocido. No juzguemos por las apariencias. Bueno, lo que es cierto en la vida y en las relaciones personales es cierto también en las congregaciones. Pero miren, el único calificado para juzgar, no solamente a las personas, pero a las iglesias en sí, es nuestro Señor Jesucristo. Una, porque Él la hizo, Él edificó su iglesia. Y a mí me llama mucho la atención esa declaración de Jesús cuando le dijo a sus discípulos, dice que Él iba a edificar su iglesia. Dijo, yo edificaré mi iglesia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa parte en Mateo cuando dijo eso? Sin embargo, al final de Mateo manda a los discípulos y les dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. ¿Y saben qué estamos haciendo los creyentes? Construyendo la iglesia y nadie está haciendo discípulos. O sea, Dios nos da una orden, dice, vayan y hagan discípulos, pero no se preocupen, yo voy a construir la iglesia. ¿Y qué hacemos? Queremos construir la iglesia, queremos que llene el templo, hacemos cursos de crecimiento, escribimos libros y leemos como tal para ver qué manera crecemos en número, cuando la única función que Dios nos ha dado es hacer discípulos. Él se encargará de llenar la iglesia. Él es el único que puede juzgar cómo estamos nosotros por dentro. Por eso, en la única ocasión en que en la Biblia vemos su evaluación acerca de las iglesias, en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, encontramos ahí unas cartas muy maravillosas que escribe a las iglesias de aquel tiempo, donde presenta una evaluación. Y vamos a estar analizando algunas de esas iglesias en base a la evaluación que hace el Señor. ¿Por qué estas iglesias? Bueno, quizá porque estas iglesias, de todas las que había en Asia Menor en aquel tiempo, eran las que potencialmente tenían más impacto en la cultura o podían tener más impacto en su cultura. O quizás porque estas iglesias de alguna otra manera contienen ciertas características que todas las iglesias de todos los tiempos pudieran al menos relacionarse con alguna de ellas. Bueno, ¿por qué no damos un vistazo muy general a estas iglesias? Yéndonos ahí al capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, ahí encontramos. Me gusta cómo lo pone en el versículo 23 del capítulo 2, el escritor del libro de Apocalipsis, que es el apóstol Juan. Dice, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. ¿Se dan cuenta? El Señor llega con su aparato de rayos X espiritual, con su lupa si usted quiere, y empieza a analizar cada una de estas iglesias y comienza a dar su dictamen. Para cada una de ellas tiene palabras de elogio, de alabanza, pero a la misma vez también tiene ciertas cosas que le preocupan a él y las comenta con la esperanza de que la iglesia recapacite o recalcule su rumbo y vuelva al camino que él mismo, Dios, ha trazado para cada iglesia. Entonces, Asia es lo que ahora conocemos como Turquía. Y vamos a centrarnos en estas 7 iglesias. En cada una de estas cartas, estas 7 cartas, vemos que se escribe un destinatario, es decir, va dirigida a una persona, el ángel de cada iglesia. Luego vemos un remitente, y en todas ellas, aunque se menciona de distinta manera y no se dice el nombre específico, por el capítulo 1 sabemos que se está refiriendo al Señor Jesucristo. Él está diciendo al apóstol Juan que escriba estas cartas dirigidas a estas iglesias. Luego vemos que tiene un contenido de este mensaje, es decir, lo que Cristo sabe, lo que Cristo conoce de cada iglesia. Y para cada iglesia incluye esto: una alabanza, una preocupación,
una corrección y un consejo. En dos de ellas no incluye alabanza, solamente incluye reprensiones. Pero vamos a analizar de las 5 en las que incluyó palabras de alabanza. Vamos a sacar de ahí algunas cosas interesantes para ver cómo nosotros como iglesia podemos saber que estamos enfocados en Él que todo lo puede. ¿Cuáles son estas iglesias? Si vemos un poquito el mapa que se está presentando, donde están las 7 iglesias, vemos que está la iglesia de Éfeso, ahí en el capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Vemos a la iglesia de Esmirna en el versículo 8, también del capítulo 2. Vemos la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, versículo 12. La iglesia de Tiatira, que comienza su narración ahí en el capítulo 2, versículo 18. Luego la iglesia de Sardis en el capítulo 3, versículo 1. Luego la iglesia que está en Filadelfia, capítulo 3, versículo 7. Y finaliza con la iglesia de Laodicea en el capítulo 3, versículo 14. Ahí están las 7 iglesias. Y aunque el Señor usó una estructura muy general para referirse a cada una de ellas, hay unas observaciones interesantes aquí. Por ejemplo, todas las cartas contienen puntos fuertes o elogios, excepto la carta a Laodicea y la carta que recibió Sardis, que recibió más que nada una reprensión. En segundo lugar, todas las cartas incluyen reprimendas, o sea, regaños, excepto las cartas a Esmirna y Filadelfia. Fueron las únicas en las que el Señor no les dijo, tengo algo contra ti. Por último, cada carta tiene una aplicación, seguramente al menos una aplicación que es relevante, no solamente para la iglesia donde usted y yo asistimos, a la iglesia que usted asiste, sino también una reprensión a cada creyente que me está escuchando. Entonces, dejémonos llevar y veamos qué nos dice el Señor a través de las cartas que ha escrito esta iglesia. Ahora, yo sé que algunos están emocionados y sacaron pluma y esperan que yo vaya palabra por palabra explicando cada uno de los significados. No estamos aquí en un estudio de Apocalipsis, estamos simplemente detectando algunos de los puntos fuertes, características esenciales de las iglesias a las que el Señor dirigió estas palabras de encomio, de alabanza. Veamos pues 5 características de una iglesia que es enfocada en el Señor. Miren, desde que comenzamos a abrir el libro de Apocalipsis, vemos que Jesús es el autor. Y de todos los libros que hay en la Biblia, el libro de Apocalipsis es el único que contiene una promesa muy especial. Ahí en el primer capítulo dice que todo aquel que lee este libro será bendecido. Yo creo que se trata de captar nuestra atención desde un principio, de enfocarnos en lo que realmente importa, porque la mayoría de ustedes que ha leído Apocalipsis inmediatamente pasa a ver el significado del anticristo, quién es, el número de la bestia y todo lo demás que contiene ahí con tanto simbolismo. Pero realmente a veces complicamos las cosas demasiado. Se escribió sí de una manera muy particular, con un mensaje, con un lenguaje más apocalíptico, pero el mensaje es sencillo. Esta es la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es sencillo. Si quiere resumir qué es el libro de Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo, al cual Dios le dio al profeta Juan. Así que bienvenidos al libro de Apocalipsis, concentrémonos en este punto. Ahí vemos cómo en el versículo 13 del capítulo 1, Jesús se presenta a sí mismo como el que está en medio de 7 candelabros, sosteniendo en su mano derecha 7 estrellas. Los 7 candelabros representan a las 7 iglesias de las cuales vamos a hablar brevemente en unos momentos. Son representadas por un candelabro porque en sí mismas las iglesias no pueden emitir luz, solamente pueden llevar la luz de Jesús. Jesús es la luz del mundo. El candelabro no emite luz, se le tiene que colocar la luz para poder que emita esa luz. Por lo tanto, la iglesia por sí misma no brilla, solamente cuando Cristo está en la iglesia, entonces la iglesia empieza a dar la luz de Jesús al mundo, ¿verdad? Jesús es esa luz del mundo. A Jesús se le ve moviéndose en medio de esos candelabros. Demuestra que Jesús está activo en sus congregaciones. Está escudriñando, examinando, está valorando, está evaluando. Yo a veces me pregunto, si el Señor estuviera aquí con nosotros y empezar a hacer una evaluación de cómo está la iglesia de Stonebriar en español, ay Señor, no me quiero imaginar qué cosas pondría. En base a la forma como Él evalúa,
realmente a veces nos pone un poquito a pensar, ¿verdad? Lo que puede decir. El uso principal que la Biblia da a los remitentes de estas cartas que escribe, porque dice que tiene en su mano 7 estrellas y no son otras cosas más que los mensajeros de cada una de estas iglesias. Los tiene en su mano derecha, en su mano poderosa, están bajo la dirección, bajo la soberanía del Señor Jesucristo, cada uno de estos mensajeros. Esa es la palabra que nosotros utilizamos. La palabra griega para mensajero es ángelos, y de ahí sacamos la palabra ángeles. Y la mayor parte de las veces que en la Biblia encontramos la palabra ángeles o ángel, se está refiriendo a esos seres espirituales, seres alados que vuelan delante de la presencia del Señor, llevando a cabo sus planes, sus propósitos. Pero también se refiere a seres humanos. Por ejemplo, Juan el Bautista era considerado un mensajero, el que anunciaba, el que preparaba el camino para la venida del Salvador, del Cordero del mundo. La palabra en griego que aparece para decir mensajero a Juan el Bautista es ángelos también. Por lo tanto, podemos nosotros deducir que aquí estas cartas van dirigidas a los líderes, a los pastores, a los ministros, a los obispos de estas 7 iglesias de Asia Menor en este tiempo. No importa la identidad de estas personas, lo importante es que el mensaje él lo quería hacer llegar a sus congregaciones a través de sus mensajeros. De esta lista, 5 de estas iglesias muestran las características de una iglesia enfocada. Analicemos cada una de ellas. La primera que encontramos aquí es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, que es la luz de Asia. Éfeso. Y la característica que vamos a anotar en este momento es un compromiso perseverante con la ortodoxia. Y ahorita le voy a explicar qué significa eso. Un compromiso perseverante con la ortodoxia. Fíjese lo que dice el versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Estas son las palabras de alabanza que el Señor Jesús le da a esta iglesia en particular. La alaba por su ortodoxia. La palabra ortodoxia es una palabra elegante y teológica para hablar de la sana doctrina. Orto significa específicamente correcto y doxa es lo que es el conocimiento o la opinión correcta, es decir, la sana doctrina. Una iglesia enfocada en Dios tiene una sana doctrina, una correcta ortodoxia. La ortodoxia literalmente significa eso, una correcta creencia. Hermanos, ¿de qué manera vemos que el Señor Jesús alaba a esta iglesia? ¿De qué forma? Al menos hay 4 aspectos que menciona aquí. Primero, la alaba por su arduo trabajo. La palabra griega para arduo trabajo es kopos con K. ¿Y por qué menciono esto? Porque denota un trabajo hasta el punto del sudor y la extenuación, realmente hasta el agotamiento. Los efesios eran obreros diligentes. El apóstol Pablo utiliza la misma palabra en todas sus cartas para referirse a la labor por la causa de Cristo al comunicar el evangelio. Podemos entonces entender que los efesios eran personas comprometidas con Dios, bien enfocados en la sana doctrina, pero no cesaban de hacer la obra evangelística a sus alrededores. Y esto era motivo de elogio de parte del Señor. En segundo lugar, los elogia por su perseverancia. Ellos habían perseverado la hostilidad de la sociedad que les rodeaba, una sociedad pagana que trataba de oponerse a todas sus metas y propósitos de proclamar el evangelio hacia los perdidos. Y a pesar de sus circunstancias difíciles, los creyentes de Éfeso permanecieron fieles a su Señor. Una tercera alabanza que les da es porque ellos tenían discernimiento espiritual, ya que habían puesto a prueba a la doctrina de los falsos maestros que se habían involucrado ahí en su propia congregación.
Había aquellos que se autonombraban apóstoles. Estoy hablando de la iglesia del primer siglo, no la del nuestro. Pero había muchos que se decían a sí mismos: yo soy apóstol Carlos Azueta. A ver si no cortan ese pedazo y lo mandan echando ahí problemas, ¿verdad? Pero hay personas que se autonombraban apóstoles. Pero esta gente, como estaba tan comprometida con la ortodoxia, con la sana doctrina, lograba detectar inmediatamente esto y decían: y empezaban a hacer ciertos aspectos, o sea, ponerlos a prueba, y encontraban que todos ellos eran falsos. La Didache, que era uno de los escritos de los judíos de aquel tiempo, mostraba de la manera en cómo ellos podían probar a aquellos que se decían apóstoles y desenmascararlos. Y una de las cosas era de que si uno de ellos pronunciaba algún tipo de profecía o algo y no se cumplía, ese no era apóstol y había que matarlo. Ahí conozco algunos que se dicen apóstoles ahorita que han dicho cada barbaridad y todavía no les sueltan ni una pedrada. A ver qué nos pasa, ¿no? Otra de las cosas era que ellos, cuando visitaban un lugar, a una congregación, no podían quedarse más de 3 días. Si se quedaban más de 3 días, era un falso apóstol. Hay otros que hacen casa en el lugar donde los tienen y quieren que los mantengan. Bueno, esa es otra historia, no nos toca este aspecto. El punto al que quiero llegar es que ellos tenían discernimiento espiritual y ojalá que la iglesia en la que nosotros estamos aprenda a tener discernimiento espiritual para poder detectar la verdad del error, porque ese es uno de los grandes problemas en las congregaciones hoy en día. Por todos lados, no solamente en esta nación norteamericana, pero en cualquier parte de Latinoamérica, uno de los problemas más graves es que la gente, los creyentes, no tienen discernimiento espiritual. Por lo tanto, cada viento de doctrina, cada movimiento, cada cosa que se le ocurre a alguno de esos tarugos, empiezan a creérselo y van detrás de ellos como borregos. Pero discernimiento espiritual nos ayuda a mantenernos con los pies firmes. Por eso la ortodoxia es importante. Y en cuarto lugar, apoya esa paciencia que tienen. Habían sido pacientes al soportar el sufrimiento por la causa de Cristo. Perseveraron hasta el final. Entonces, todas estas 4 cosas por las cuales Jesucristo le da alabanza a la iglesia de Éfeso se pueden resumir en una sola cosa. Ellos tenían específicamente un compromiso perseverante con la ortodoxia, con la sana doctrina. Era una iglesia capaz de pensar con claridad, capaz de trabajar arduamente, de hacer las obras por la causa de Cristo, pero a la misma vez hacerlo conscientes de lo que ellos creían. Hoy en día, mientras las olas de la inmoralidad surgen por todos lados y la injusticia se ve y golpea las puertas de nuestra sociedad, la iglesia debe dotarse de ese contrapeso que lo mantenga en balance. Y ese contrapeso no es otra cosa más que el conocimiento de la Escritura. Debemos no solamente conocer la Biblia, pero entender qué significa. Muchos de ustedes ya han escuchado el plan de salvación, pero muchos de ustedes quizás no entiendan qué significa la salvación. Y esa es la razón por la cual cualquier situación y crisis que se nos presenta nos hace tambalear y a veces dudar y a veces enojarnos con Dios y hacer cosas, y no sé qué tantas cosas ocurren, porque nos hace falta que tengamos discernimiento espiritual. Esta es la carta a Éfeso. La característica que vemos aquí entonces de una iglesia enfocada es tener realmente, hermanos, un compromiso perseverante con la sana doctrina, con la ortodoxia, como le llamamos aquí en este lugar. Por eso es que el Señor les dice al final a ellos que medio se estaban desviando porque estaban fallando en el amor que tenían en un principio, les dice: miren, 3 cositas. Recuerden de dónde han caído. Segundo, arrepiéntanse, recalculen su ruta y vuelvan al camino correcto. Y finalmente repitan las obras que hicieron en un principio cuando disfrutaban de ese primer amor. Pasemos a la siguiente iglesia, la iglesia Esmirna. La iglesia Esmirna, la corona de Asia, así se le conoce por ser una de las más bellas. Curiosamente, esta ciudad todavía existe. La ciudad, no la iglesia. Es la ciudad turca de Izmir, la única de estas que está todavía de pie. La característica que aprendemos de los hermanos de Esmirna es que una iglesia enfocada tiene una valentía inquebrantable en medio del sufrimiento. Una valentía inquebrantable en medio del sufrimiento. Fíjense lo que dice Jesús cuando escribe a esta iglesia. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es primero y el último,
que estuvo muerto, pero ahora vive. Aquí está mostrando el Señor Jesucristo su deidad y su humanidad. Primero y último son los nombres que el Antiguo Testamento le da a Dios Padre. Él está haciéndose igual en naturaleza que Dios Padre, mostrando su divinidad. Pero al decir que fue el que murió y vivió, está mostrando la humanidad. Él, el Dios Hijo encarnado, murió por causa de nuestros pecados, pero resucitó al tercer día de acuerdo a lo que está escrito. Aquí les está diciendo a ellos. Y cada vez que vemos a Jesús presentándose de una manera, es porque algo característico, esta iglesia va a relacionarse con la manera como Él se presenta. Le dice: yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel y los hará para ponerlos a prueba. Y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Jesús le dijo a ellos: yo conozco tu sufrimiento, yo sé que estás sufriendo, yo me puedo relacionar con tu sufrimiento. Jesús es el varón de dolores, Él experimentó el quebranto. Le dice a esta iglesia sufriente: yo sé tu sufrimiento, pero ¿sabes qué? Te tengo malas noticias. Vienen más sufrimientos, viene persecución, viene angustia, viene blasfemia en tu contra, simplemente porque has creído en mi nombre. Pero no temas, no temas. Yo estoy contigo. Yo, el que he muerto, pero he vuelto a vivir, yo te ayudaré. Yo estaré a tu lado. Yo te sacaré adelante. Y aún si mueres, si eres fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. La palabra griega para sufrimiento es thlipsis. De ahí sacan la palabra específica para tribulación. Y quiere decir literalmente una presión. Curiosamente, Esmirna es la palabra griega de una palabra hebrea que es mirra. Usted ha escuchado hablar de la palabra mirra. Es una sustancia resinosa que se usaba como perfume para los vivos, pero como un ungüento y aromático para los que morían. Como la mirra que se producía al machacar una planta aromática, esta iglesia de Esmirna iba a ser oprimida por la persecución, pero despidió un aroma grato de obediencia al Señor. El comentarista William Barclay dice al respecto: en el griego clásico, esta palabra thlipsis o angustia se utiliza en un sentido literal. Por ejemplo, puede referirse a un hombre que está siendo torturado al dejarle caer sobre él muy lentamente una piedra bastante grande y pesada que lo va aplastando hasta matarlo. Así describen esta palabra. Bajo el peso opresivo de la persecución, los creyentes de Esmirna enfrentaban encarcelamiento, incluso hasta la muerte. Pero el Señor les dice estas palabras de consuelo: no tengas miedo, yo estoy contigo. Y los elogia por esa valentía inquebrantable. Les esperaba a ellos como recompensa, si perseveraban hasta el final, no una corona de oro con piedras preciosas, sino una corona maravillosamente confeccionada, que era la corona de la vida eterna, dada por Cristo Jesús. Miren, Policarpo se dice que era el obispo de esta iglesia de Esmirna, un hombre temeroso del Señor. Él fue quemado vivo en la hoguera por causa de su fe en Cristo. Tenía 86 años de edad y fue el mártir número 12 que se conoce de la iglesia de Esmirna. Antes de prenderle fuego a la hoguera, el procónsul romano le dijo: mira, Policarpo, si tú reniegas de tu fe y renuncias a tu confianza en Cristo, es más, reniegas de su nombre, yo te perdono. Y la respuesta de Policarpo ha trascendido los siglos y han quedado marcados como un eco de fidelidad a Dios, de una valentía inquebrantable. Fíjense lo que dijo: 86 años le he servido y Él nunca me ha fallado o hecho mal alguno. ¿Cómo entonces puedo yo blasfemar contra mi Rey y mi Salvador? Wow. ¿A cuántos de nosotros cuando nos tuercen un dedo ya estamos maldiciendo a Dios? ¿No es cierto? O le pasa algo a un ser querido y estamos: Señor, pero ¿por qué a mí? Es que no hemos comprobado la fidelidad de Dios todos estos años. Y la única explicación lógica que puedo encontrar es que yo creo que no lo hemos conocido como tales. Debemos
Por eso, amar la sana doctrina para poder conocer a aquel que la sana doctrina nos habla, como es el justo y verdadero, que es Cristo Jesús. Solamente alguien con valor inquebrantable, derivado de su amor por Cristo, podía decir estas palabras y decirles en serio en el momento en que prendían fuego a su hoguera. Puede que nosotros no tengamos piedras grandísimas colgadas sobre nosotros, o que no estemos en la cárcel todavía, pero la mayoría de nosotros experimenta el peso de la crítica, experimenta lo angustioso que es la oposición, el antagonismo, experimenta lo que es el peso del chisme, de la difamación. Y en los próximos días puede que ese peso se incremente, hermanos. Pero les recuerdo las palabras que Jesús les dijo a esta iglesia de Esmirna: no tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Debemos amar a Jesús de tal manera que nos armemos nosotros de valor, un valor inquebrantable para confesarlo a Él, a pesar de las presiones que tengamos nosotros en la sociedad que nos rodea. La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo, un testimonio intransigente que se mantiene a la vanguardia. Un testimonio intransigente. La palabra intransigente significa que no hace concesiones, que no se acomoda, que no compromete la verdad. Eso es ser intransigente. Pero se mantiene al día, va con los cambios. Dice el versículo 12 del capítulo 2: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: este es el mensaje que aquel que tiene la espada aguda de doble filo, ahí está el juicio. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pérgamo era la ciudad capital y el centro cultural de Asia. Tenía una de las más impresionantes bibliotecas, que únicamente rivalizaba con la famosa biblioteca de Alejandría, una de las maravillas del mundo antiguo. El mismo comentarista William Barclay dice: Pérgamo era el centro del culto a César para toda la provincia de Asia. Sin duda, era por eso que Pérgamo era la sede de Satanás. Era el lugar en que se obligaba a las personas bajo pena de muerte a tomar el nombre del Señor y aplicárselo a César en vez de a Cristo. Y para un cristiano nada podía ser más satánico que esto. Interesante. Aparte de eso, habían construido por encima de esta noble ciudad un altar impotente a Zeus. Estaba situado frente al templo de Atenea. El comentarista sigue diciendo: a 15 metros de altura se erguía sobre una saliente de la roca que parecía un trono inmenso en la montaña. Todos los días subía el humo de los sacrificios que se ofrecían a Zeus. Otra de las razones. Una de las razones también era porque ahí se adoraba a una deidad pagana, que era una serpiente. Era una serpiente que se enroscaba en un bastón. A lo mejor ustedes han visto ese logotipo en lo que es medicina. Ese Dios estuporio, ese Dios se veneraba en ese lugar. Y lo que hacían es que la gente de todo el mundo llegaba para ser sanado, lo metían a un cuarto lleno de serpientes, muchas de ellas venenosas, y caminaba por ahí, se acostaban ahí, y cuando una de esas serpientes lo mordía, significaba, según ellos, que quedaba sano. O sea, quedaba muerto, yo creo que por eso sanaba, quién sabe qué. Pero eran las creencias de ese tiempo. O sea, todas esas creencias hacían ver lo que dice aquí Jesús. Ahí todo eso es un estrado, es un altar de Satanás. Sin embargo, le dice a la iglesia de Pérgamo: tú has permanecido fiel, no te has dejado contaminar con esas creencias, tú no has negado mi nombre. Él llegaba con esa espada de dos filos. Por un lado era la verdad de Cristo, pero por otro lado era el juicio de Cristo. Y comienza a darle esas palabras de ánimo a la iglesia. Una iglesia enfocada en Dios, hermanos, marca la diferencia en su comunidad, aún a pesar de que afuera la cultura, la sociedad nos diga de que nosotros somos intolerantes, de que nosotros no estamos políticamente correctos, de que nosotros no estamos haciendo lo que debiéramos estar haciendo y dejar a un lado nuestro fanatismo. Una iglesia como la de Pérgamo se sostiene aún que esté ahí en el altar de Satanás. No tenemos que mudarnos de ciudad, no tenemos que irnos. Al contrario, ahí donde estamos podemos ser luz, podemos ser sal,
para un mundo en tinieblas que necesita escuchar la verdad del Evangelio. Por eso Pérgamo es animado a permanecer en ese lugar, pero mantenerse en contacto con el mundo perdido. Es por eso que debemos entender qué pasa allá afuera, no para hacer lo que ellos hacen, pero para poder permanecer más firmes en lo que creemos, pero al mismo tiempo saber cómo comunicar la verdad con amor. La cuarta iglesia a la cual escribe una carta es la iglesia de Tiatira. La característica que aprendemos es un temor creciente por las cosas eternas. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce pulido. Y dice: yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas las cosas. Era una iglesia que buscaba hacer más y más, todo para la gloria de Dios. Con amor, con fe, con paciencia, con perseverancia. Al igual que los creyentes de Éfeso, Dios los exalta por eso. Pero a diferencia con la iglesia de Éfeso, el amor de ellos no menguó, al contrario, se fortalecía cada vez más. Lo hacían por amor. Las iglesias tienden a perder fuerza cada vez que van aumentando en número o aumentando en años. Esta iglesia crecía, pero crecía en buenas obras, crecía en su amor por el prójimo, que crecía en su amor por las cosas eternas de Dios. Cuando nosotros nos basamos más en nuestros recuerdos, más que en los sueños que podemos tener, realmente estamos nosotros completamente perdidos. Una iglesia que se basa más en los recuerdos es que así lo hacíamos antes, es que así se debe hacer, es que así lo hicimos en aquel tiempo, pero no se enfoca en la visión de futuro. Esa iglesia está perdida, está en cierta manera muerta en vida. Tenemos que enfocarnos, soñar grandes sueños cuando los ponemos en el Señor. Si queremos ser eficaces, debemos negarnos a descansar en el pasado y centrarnos en lo que era el presente. Era lo que tenía la iglesia de Tiatira, enfocada en lo que venía. La última de las iglesias es la iglesia de Filadelfia. Y la característica que aprendemos aquí es una buena disposición para aceptar los retos que Dios manda. En el capítulo 3, versículo 7 encontramos. Si se dan cuenta, me salté una de ellas porque estamos hablando de las iglesias de las cuales vamos a aprender. Al final menciono las otras dos. Escribe una carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre nadie puede cerrar, y lo que él cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y yo te bendeciré. No has negado mi nombre. Haciendo sonar las llaves de la oportunidad aquí, Jesús abre la puerta de la esperanza para esta pequeña iglesia. Puede que los creyentes hayan tenido poca fuerza, pero ¿saben qué? Estaba bien, porque ellos habían cumplido la promesa que habían hecho de preservar la palabra del Señor y se mantuvieron fieles a Él hasta el final. Por eso Jesucristo honró su fe. En su corazón brillaba esta característica de ser una iglesia enfocada en Dios, una iglesia que estaba dispuesta a aceptar cualquiera de los retos que el Señor presentara, porque estaban confiando que aquel que los había traído hasta ese momento los llevaría hasta el final de su camino. ¿Cuáles son algunas puertas abiertas que Dios presenta a iglesias como la nuestra? A lo mejor nos presenta un alcance misionero en países que han estado cerrados por tanto tiempo al evangelio. A lo mejor formas modernas de evangelizar. En lugar de perder el tiempo en Facebook, utilizo como herramienta para compartir de la verdad de Dios. O Twitter o todo lo demás. ¿Cuánto tiempo gastamos a veces en esas redes sociales en lugar de aprovecharlas para la causa y el nombre de Cristo? Una gran variedad de estilos de alabanza. Nada está mejor que otro, ni bueno ni malo. Todo, mientras se haga con la intención de adorar al Señor, es una maravillosa expresión de quiénes somos. Un llamado renovado a orar. ¿Por qué tiene que ser de la manera como yo pienso que se tiene que orar? En el momento que yo me comunico con Dios, eso es lo más importante. Es importante orar, hermanos, por todas las cosas que vengan a nuestra mente. Orar por las situaciones que pasamos, orar por nuestras necesidades, orar por las necesidades de los demás. Pero aún en nuestra forma de orar tenemos que ser cuidadosos, porque a veces algunos pueden utilizar la oración como un pretexto para comunicar cosas que no deben comunicar, y eso es incorrecto. Necesitamos apoyarnos los unos por los otros. Necesitamos interceder unos por otros, pero necesitamos que hacerlo con honra y prudencia como Dios lo merece. El Señor quiere que estemos constantemente orando. Dios
no está pidiendo información. A Dios en la oración no le informamos. Nos informamos a nosotros mismos que Él es poderoso para conceder en su momento, a su manera, las cosas que Él quiere concedernos de acuerdo a su voluntad. Ministerios vibrantes de grupos pequeños, nuevas oportunidades de capacitación bíblica. ¿Cuál es la puerta de oportunidad que Dios ofrece a esta congregación? Hay muchas, hermanos. Lo importante no son las oportunidades, lo importante es esperar a que Jesús abra la puerta para que podamos entrar por ellas. No importa que tengamos poca fuerza, al tener esa puerta de oportunidad, Jesús es el que nos va a capacitar y habilitar. Simplemente debemos nosotros estar listos para los retos que vengan. Termino con 2 advertencias para iglesias desenfocadas. La primera de ellas es Sardis, quien fue culpable por querer mantener la imagen pública, pero negándose a la realidad espiritual interna. Vea cómo le dice aquí el Señor Jesucristo. Escribe esta carta al ángel de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios, de 7 aspectos y 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Sí, a veces pasamos más tiempo adornando aquí enfrente o allá afuera, pero tenemos que adornarnos aquí adentro en el Espíritu. Esa es la belleza que el Señor quiere que nosotros ocupemos tiempo. ¿Y lo hacemos cómo? Enfocándonos en Él, pudiendo preservar la doctrina correcta, entenderla, hacer las cosas que a Dios le agradan, enfocarnos en lo eterno en lugar de lo temporal, el poder nosotros estar firmes aún con la oposición que tengamos enfrente, y también en el poder nosotros estar alertas, atentos a todos los retos que Dios nos manda y recibirlos con agrado. Es una iglesia que tenía buena reputación, la gente hablaba bien de ella. Sardis era lo máximo, una congregación viva, pero Jesús escudriña la mente y el corazón, no se deja impresionar por edificios, y sin embargo le dice: tú crees que estás viva, pero en realidad estás muerta. Dios nos guarde que seamos una Sardis. Finalmente, la iglesia en la Odisea tenía un problema similar. Ellos decían, según versículo 3:17 de Apocalipsis 3:17, tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, pobre, ciego, y estás desnudo. Caramba, imagínense ustedes al Señor diciendo esas palabras. Pero Jesús, viendo la realidad de sus corazones, no se dejó llevar por lo que ellos decían que eran. Realmente les dijo: yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. Ay, como quisiera que fueses lo uno o lo otro, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, me das asco, me das náuseas, te vomitaré de mi boca. O eres o no eres. Hermanos, o somos o no somos. Pero si estamos con un pie en el mundo y otro en la iglesia, ay, hermanos, cuidado, porque eso provoca náuseas a nuestro Dios. La Odisea era culpable de tener una opinión personal muy alta de sí misma, completamente incoherente con los hechos reales que Dios mira. Para ser una iglesia enfocada en Dios y hacer una verdadera diferencia en el mundo, hermanos, nosotros tenemos que quitar nuestro falso orgullo, nuestra hipocresía. La gente necesita de ver quiénes somos. No les digo que le cuente todos los problemas a toda la gente, no, sea cuidadoso, pero al menos que vean que usted es una persona de carne y hueso, que sufre, que llora. Yo a veces voy a escribir una telenovela que se va a llamar Los pastores también lloran. Va a ser muy buena, yo sé. Al menos muchos se van a identificar conmigo. El punto en que queremos enfocarnos es ser reales, auténticos. Y eso únicamente lo podemos hacer, hermanos, cuando nos enfocamos como iglesia en el Dios que todo lo puede. Ser una iglesia enfocada en Cristo, que revele al mundo su imagen, no la nuestra. No somos jarros de barro, agrietados, pero qué maravilloso cuando Dios pone su luz de su presencia en nosotros, porque nuestras grietas hacen ver esa luz tan brillante en un mundo oscuro. En ese mismo capítulo, del capítulo 3, versículo 20, Jesús le da la oportunidad a esta iglesia de la Odisea de que vuelva a vivir, de que deje de estar engañándose a sí misma, y le dice unas palabras maravillosas: yo estoy a la puerta. Yo, el que tengo llaves para abrir y cerrar, yo estoy a la puerta tuya, estoy tocando la puerta. Si tú decides abrir la puerta, yo voy a entrar contigo, voy a cenar contigo, entonces estableceremos nuestra comunión otra vez. Esas palabras no son para un inconverso, esas palabras están dichas a los cristianos, porque puede ser que aquí haya muchos que crean que son cristianos o que lo son, pero se han apartado, porque se han preocupado más de lo externo que de lo interno, de lo espiritual.
El Señor está aquí. El Señor, el dueño de las iglesias, el que las sostiene en su mano derecha a estos líderes, el que camina entre los candelabros y da de su luz, está aquí. No físicamente, pero espiritualmente está aquí, ¿lo cree? Y le está diciendo a usted, aquí estoy. Iglesia, es nombrado en español, aquí estoy. Estoy tocando a la puerta. Si me abres, voy a entrar y voy a tener comunión cenando contigo. ¿Está usted listo para abrir la puerta? Cierra sus ojos un momento. No sé la condición espiritual en que usted se encuentre, solamente conozco la mía. Y yo le puedo asegurar, querido hermano y hermana, querido amigo que nos visita en este día, que mi situación espiritual a veces dista muchísimo de ser lo que debe ser. Constantemente tengo que hacer como en el GPS, hacer una recalculación de la ruta, del camino que estoy llevando, para que el Señor me vuelva a traer de regreso al camino que Él quiere. Y quizá alguno de ustedes se identifique conmigo y sea necesario que nuestro GPS espiritual pueda ser recalculado en este momento. Jesús está aquí. Jesús quiere hacer ese cambio. Quiere poner la dirección correcta para que nos muestre una ruta más fácil, directa y efectiva de llegar al camino que Él tiene para nosotros. Pero el Señor no va a arrebatarle su GPS espiritual. El Señor es un caballero, el Señor toca la puerta de su corazón. El Señor está aquí diciéndole a cada uno de ustedes por nombre, abre la puerta. Estoy tocándola. Escucha este suave toquido de mi voz. No la voy a derribar, no voy a insistir. Caballerosamente voy a estar esperando a que tú la abras. Y cuando lo hagas, seguro, gustosamente voy a entrar. Voy a tener comunión contigo, voy a cenar contigo. Entonces, nada podrá separarnos. ¿Quiere usted abrir la puerta de su corazón? Me gustaría orar por eso. Si usted así lo siente, levante su mano y diga, yo quiero abrir la puerta de mi corazón. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga a ustedes también. Dios les bendiga. Yo quiero orar por ustedes. Quiero orar por ustedes para que realmente la oración mía sea la oración de ustedes. Dios les bendiga. Y que el Señor pueda, de todo corazón, esperar a que usted y yo abramos la puerta y tengamos esa comunión. Papá Dios, aquí está.